Estimados consejeros locales y delegados, el quien les habla es Freddy Alarcón Contreras, responsable del área de educación. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo es el proceso de la organización de las asambleas y el proceso electoral en nuestra cooperativa Los Andes. Proceso de las asambleas zonales de CDL y el proceso electoral. Primero vamos a hablar sobre el proceso de las asambleas. Es importante que los consejeros locales y los delegados sepan cómo era el proceso de las asambleas antes y cómo va a ser ahora. Durante los años del 2017, 2018 y 2019, nuestras asambleas se realizaban en dos etapas. Una que es en las asambleas locales de socios y otra las asambleas generales de delegados. En nuestras asambleas locales de socios se trataban dos agendas importantes. Una es el informe de gestión social, económica y financiera de oficina de una determinada agencia. ¿Y quién se encargaba de realizar el informe de gestión? Era el presidente del CDL bajo la asesoría del administrador de agencia. Luego de haberse tratado la agenda 1, ¿no? Se tenía que renovar el tercio de delegados y miembros de CDL, ¿no? En estas asambleas, ¿cuántas personas participaban en toda la cooperativa? En la cooperativa participaban aproximadamente 26,000 socios. Se organizaban en 96 sedes, teníamos 96 asambleas. Se elegían 96 subcomités electorales quienes garantizaban la transparencia de las elecciones. Estaba integrado por 288 miembros. Teníamos 262 mesas de sufragio, el cual estaba integrado por 786 miembros. En este proceso de la renovación del tercio de delegados y miembros de mesa, los delegados que eran elegidos, tenían que ir a las asambleas generales de delegados, ¿no? Igualmente, para representar a todos los socios de la cooperativa. ¿Cuántos delegados tenemos? 100 delegados. Tenemos 100 delegados de toda la cooperativa. Y estos 100 delegados tenían que ir a la Asamblea General de Delegados para tratar dos agendas muy importantes. El informe de gestión social, económica y financiera de la cooperativa, ya no de una agencia, sino de toda la cooperativa, y renovar el tercio de directivos. Este año 2020, ¿cómo iba a ser nuestras asambleas? Y vamos a tener tres etapas. Primero íbamos a tener nuestra asamblea local de socios, nuestras asambleas zonales y nuestras asambleas general de delegados. En nuestra asamblea local de socios íbamos a tratar dos agendas. La primera agenda era el informe de gestión social, económica, social de la agencia y la renovación de los miembros de CDL. Solamente a los miembros de CDL. Ya no íbamos a elegir en las asambleas locales a los delegados. Entonces, estos miembros de CDL que son elegidos en estas asambleas, iban a ir a las asambleas zonales, ¿no? Iban a ir a las asambleas zonales. ¿A qué? A elegir a los delegados. Quiero puntualizar lo siguiente. Este año no se va a realizar las asambleas locales de socios. ¿Por qué no se va a realizar? Porque, como es de vuestro conocimiento, el gobierno ha decretado un estado de emergencia sanitaria que por medidas de bioseguridad no se puede exponer, ¿no?, que participen nuestros socios en las asambleas porque estaríamos yendo en contra de la ley y estaríamos exponiendo su integridad. Es decir, estaríamos atentando contra su salud y vida de nuestros socios. Entonces, por este año, el Consejo de Administración ha aprobado que solamente vamos a realizar asambleas zonales, es decir,
que de acuerdo al estatuto de nuestra cooperativa está permitido realizar asambleas zonales. Es decir, que solamente vamos a tener 21 asambleas zonales. Es decir, como tenemos 20 agencias, pero en Andahuaylas vamos a realizar 2 asambleas zonales porque es una oficina que tiene 16 CDLs, que tiene 80 miembros en general. Por eso que solo es decir, que estamos partiendo a 2 asambleas. ¿A qué se llama asambleas zonales? Las asambleas zonales se refiere explícitamente a una agencia. Por ejemplo, en la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima tenemos 3 CDLs, ¿no? Tenemos 3 CDLs, ¿no? Tenemos en Percy Jackson 1, tenemos en San Juan de Miraflores 1 y San Juan de Lurigancho 1. Tenemos 3 CDLs. Y estos CDLs están integrados por miembros que son los consejeros y los delegados. Entonces, todos ellos, que son aproximadamente 15 personas, van a conformar una asamblea zonal. Y en esa asamblea zonal van a escuchar el informe de gestión social y económica de la agencia y a la vez, dentro del padrón que va a generar el comité electoral, ¿no? Van a poder elegir a sus delegados. Y luego estos delegados van a ir a la Asamblea General de Delegados igualmente a recibir el informe de gestión, ¿no es cierto?, de toda ya la cooperativa, y a la vez van a elegir el tercio de directivo. Ahora hablemos sobre el procedimiento de las asambleas zonales. Como les estaba refiriendo, las asambleas zonales se va a realizar en 20 zonas. ¿Y quién convoca a las asambleas zonales? ¿De quién es la atribución? La atribución es del Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el responsable de convocar a las asambleas a propuesta del comité electoral. Como les estaba refiriendo, todos los consejeros locales y los delegados están en la obligación de participar en estas asambleas zonales. Y como les refería, se van a tratar 2 agendas, el informe de gestión y la elección de delegado. ¿Quién va a presidir esta asamblea zonal? El que va a presidir esta asamblea zonal es el presidente de CDL. ¿Pero cuál presidente de CDL? Por ejemplo, en Lima, si tenemos tres CDLs, el que va a presidir es el CDL de la oficina principal, es decir, de Percy Jackson. Ese es el que va a ser el presidente. Otro ejemplo, en Chalhuanca tenemos 8 CDLs. ¿Y quién será el presidente del CDL? Va a ser la de Chalhuanca, la de la oficina principal. Lo siguiente, no solo van a ir a rendir cuenta los consejeros locales a estas asambleas locales o los administradores, sino que también los directivos de los órganos de gobierno van a asistir a dar cuenta sobre su gestión. Para que sea válidamente instalada la asamblea, ¿qué se necesita? Que el 50% más 1 de los consejeros y delegados asistan a la asamblea. Lo siguiente, eso es en primera convocatoria. Si pasara más de 30 minutos, simplemente se realiza en segunda convocatoria con los presentes. ¿Estas asambleas pueden suspenderse? Sí, sí se pueden suspender por factores climáticos, por accidentes imprevistos y a petición del 25% de los consejeros presentes. Si se aprueba la suspensión, se realiza nueva convocatoria y deberá ser dentro del plazo de 15 días a cargo del Consejo de Administración. Ahora hablemos quiénes van a ser los responsables de llevar adelante las elecciones. El comité electoral es el responsable de la dirección del proceso electoral de toda la cooperativa. El comité electoral va a elegir un subcomité electoral cuando fuera necesario, cuando así lo amerite. Sin embargo, si no hay una necesidad, no la va a elegir.
El comité electoral está elegido por 5 miembros, 3 titulares, 2 suplentes. El comité electoral ya se instaló en el mes de agosto. Aparte de ahora de instalarse, el comité electoral está elaborando el cronograma, cuándo va a ser las elecciones, desde cuándo va a iniciar, pero ya se tiene previsto que las elecciones y las asambleas se realizarán en el mes de noviembre. A la vez el comité electoral tiene que garantizar el cómputo general, ¿no?, de todas las elecciones, y a la vez él es el que tiene que declarar quiénes son los ganadores como delegados y a la vez juramentar a los delegados. El subcomité electoral, ¿qué función tiene? El subcomité electoral es el responsable del proceso electoral de una zonal, es decir, de una agencia. Él puede elegir a los miembros de mesa, pero no es que se va a elegir un miembros de mesa por cada CDL, sino por cada zona. Es decir que, por ejemplo, en Lima vamos a tener solamente una mesa de sufragio y un subcomité electoral. El subcomité electoral está integrado por un presidente, secretario y vocal. Y en el mes de octubre debe instalarse el subcomité electoral para garantizar el proceso electoral en una determinada zona. Él es el que va a realizar el escrutinio de las elecciones, pero solamente de su sede de votación. Los miembros de mesa son los responsables del acto de sufragio virtual. Es decir, que las elecciones y las asambleas que se van a realizar van a ser, en muchos casos, de manera virtual. En algunos casos, de manera muy excepcional, cuidando las medidas de protocolos de seguridad, se van a realizar las asambleas de manera presencial. Es decir, que como nosotros tenemos 20 agencias y a la vez tenemos 40 oficinas informativas, tranquilamente ahí pueden asistir 5 personas, se les va a acomodar y van a poder asistir a las asambleas, ¿no? Lo siguiente es que hay que agregar que el comité electoral se va a instalar ese mismo día de las elecciones. Sin embargo, antes de ello, el comité electoral, el subcomité electoral y los miembros de mesa van a ser capacitados sobre la plataforma virtual, de cómo va a ser el proceso electoral virtualmente y cómo vamos a llevar ahora las asambleas virtuales. Es la persona encargada de habilitar ese mismo día para que los consejeros locales y los delegados puedan iniciar su votación. Está integrado por 3 miembros, presidente, secretario y suplente, ¿no? Es decir, que ese mismo día el comité electoral va a imprimir del sistema el acta de escrutinio, lo va a firmar y lo va a remitir al subcomité electoral. ¿Y cómo es el proceso electoral? ¿Y cómo es el proceso electoral en este contexto COVID en la cooperativa de los Andes? Como les decía, se tiene previsto renovar 42 delegados, ¿no? Eso es hasta ahora. Podría haber en el camino de repente otros delegados que renuncien, entonces podría incrementar la cantidad. Hasta el momento tenemos que renovar 42 delegados en toda la cooperativa. Todavía no se tiene por agencia. ¿Por qué? Porque el padrón electoral recién va a salir a corte del 30 de septiembre. Todos los consejeros locales y delegados tienen derecho a elegir y ser elegidos. Es decir, ¿quiénes tienen derecho a elegir? Los que tienen derecho a elegir son todos los consejeros y los delegados. ¿Y quiénes pueden ser elegidos? Solamente pueden ser elegidos los consejeros locales hábiles. No pueden ser todos elegidos, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se les llama consejeros locales hábiles? Se llama a todos aquellos socios que estén al día con sus aportes, estén pagando puntualmente sus préstamos y hayan asistido a las capacitaciones. Quiero aclarar este tema. En toda la cooperativa se está implementando las escuelas de formación de los CDLs y de delegados. Es decir, que todos los CDLs tienen que asistir de manera obligatoria, a estas capacitaciones. Caso contrario, van a ser excluidos del padrón de aptos para ser candidatos como delegados. El proceso electoral se convoca con 30 días de anticipación. Es decir, que el Consejo de Administración en el mes de octubre
tendría que convocar a las asambleas y al proceso electoral para que se empiece a realizar en el mes de noviembre. Asimismo, es importante agregar lo siguiente. Todos los consejeros locales y los delegados, ¿no? Tienen que acreditar que tienen una solvencia, ¿no? Una solvencia moral y ética, no solo a nivel comunal, sino que también a nivel laboral, porque muchas veces los que postulan a los cargos de delegados, a veces tienen denuncias, tienen procesos administrativos, y todo eso, si no lo acreditan, pueden ser excluidos del padrón de aptos para delegados. Como les refería, el ejercicio al derecho de voto, ¿no? Es personal, no se olviden por favor, es personal. Ya no va a ser de manera presencial, sino va a ser de manera virtual y libre. Está prohibido que el derecho a voto sea de manera con poder o que puedan designar a un tercero. No, debe ser de manera personal, para el cual la Cooperativa de los Andes les va a generar un usuario, una clave en el cual ustedes van a poder ingresar, no solo a asistir a la asamblea, sino también a ejercer su derecho a voto. Todos los consejeros locales y delegados que no puedan asistir pueden justificar su inasistencia personalmente, ¿no? Antes de la asamblea o por la mesa virtual que va a ser implementado por la Cooperativa de los Andes. ¿Y quiénes tienen derecho a ejercer obligatoriamente su voto? Aquellos que tienen de 18 años a 65 años es de manera obligatoria. De más de 65 años ya es facultativa. Puede venir a votar o, como no, también votar de manera virtual. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a delegado? Primero, yo tengo que ser consejero hábil, no se olviden, por favor. Y como consejero hábil tengo que haber aportado en los últimos 18 meses como mínimo 120 soles. Como les decía, deben acreditar haber participado y aprobado el curso básico de cooperativismo desarrollado por el Comité de Educación, ¿no? Para el cual el Comité de Educación está implementando las escuelas de formación que va a empezar a partir de septiembre hasta octubre. Y también el consejero que va a participar como candidato a delegado tiene que tener tiempo, porque muchas veces la cooperativa las convoca a una reunión, a capacitaciones, y no tienen tiempo los consejeros. Por eso se recomienda que tienen que tener y disponer de tiempo. Lo segundo es que no deben haber sido objeto de amonestación, suspensión temporal o excluido separado como directivo delegado durante los 5 años, ¿no? Es decir, que el consejero local no puede ser sujeto a sanciones, ¿no? No debe tener ninguna sanción, si no, no va a poder ser candidato a delegado. Luego, no haber demandado, interpuesto una denuncia en contra de la cooperativa, ¿no? ¿Cierto? Porque el socio tiene que primero agotar la vía administrativa, es decir, el socio, el consejero legal, cualquiera debe agotar primero la vía administrativa. Luego de ello podría interponer cualquier demanda o denuncia. No haber sido separado, excluido, expulsado de otras cooperativas, mutuales o asociaciones o instituciones, ¿no? No ser directivo del mismo tipo de nuestra cooperativa, no ser pariente hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad, es decir, que se prohíbe acá, ¿no? Que tengamos familiares, por ejemplo, a nivel de los trabajadores y directivos, no haber sido condenado por ningún tipo de delito, no haber sido separado de ninguna institución pública y privada. Es importante que se tenga mucho cuidado al respecto. Y lo último es que un consejero local no puede estar en morosidad, no puede estar en mora. Todos estos requisitos que se está planteando tiene que ver esencialmente con el tema de la idoneidad moral y ética,
ética. Es decir, que hay que tener mucho cuidado para ser candidato a. ¿Y cuáles son esos impedimentos para ser candidato? Ya me hablaron de los requisitos, ahora tengo que hablar sobre los impedimentos. El consejero local no puede ser un incapaz, es decir, que por norma no haber sido declarado loco, drogadito, y los menores de edad, lógicamente, por el Código Civil, un menor de edad no podría tener la capacidad de ejercicio, es decir, la capacidad de tener derecho a voto y a voz, ¿no? Los quebrados, es decir, aquellas personas que administraron mal una institución, una organización y las quebraron, pues, ¿no? Las declararon en quiebra, las liquidaron. Los que por su razón de su cargo o función estén impedidos a ejercer actividades comerciales. La ley o por alguna demanda los prohíbe, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República no podría ejercer, ¿no?, un cargo acá en la cooperativa. Los funcionarios o empleados de la administración pública y de las entidades del sector empresarial cuyas funciones tengan relación con las actividades y objeto social de la cooperativa. Por ejemplo, un funcionario de un banco, una caja, no puede ser directivo en la cooperativa. Por ejemplo, un funcionario de la SBS tampoco puede ser delegado de la cooperativa. Los que tengan pleito pendiente con la cooperativa, como ya les había referido, es importante primero agotar la vía administrativa. No es que estamos prohibiendo que un socio, consejero, delegado denuncie a la cooperativa. Primero hay que agotar la vía administrativa, es decir, que primero hago mi queja al gerente, luego del gerente al consejo de administración, luego a la asamblea, y si no me dan razón, recién me voy a la vía judicial. Los que sean directivos o administradores, como les decía, de otras entidades que se contraponen a la cooperativa. Los que hubieran sido condenados por un delito, creo que eso lo hemos aclarado, los que hubieran realizado mala gestión dentro de la cooperativa o en otras cooperativas, los que hubieran sido excluidos, ¿no?, de otras cooperativas, los que hubieran sido objeto de sanción en la cooperativa por actos de mala gestión, ¿no?, los que presentan documentos o comprobantes de pago falsos. Debo decirles con mucha sinceridad que hay muchas veces consejeros, delegados, ¿no?, que a veces quieren rendir gastos no reales, no transparentes, ¿no? Por ejemplo, un pasaje de Abancay hasta de la cooperativa en la oficina Abancay hasta el terminal, sabemos que es ya ahora 5 soles. Yo no podría rendir por 10 soles porque eso se sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un caso que hay que tener mucho cuidado. Y los que ejerzan función de directivo delegado en otra cooperativa de ahorro y crédito. Y los que hayan proporcionado datos falsos a la cooperativa, es importante tener mucho cuidado. Estos son los impedimentos esenciales que tenemos que tener en el procedimiento del proceso electoral. Dentro de la organización del proceso electoral, como les decía, el comité electoral va a aprobar la convocatoria de elecciones con 30 días de anticipación, va a elaborar el padrón general de CDLs y el padrón de CDLs para ser candidatos a delegados. Es decir, que el comité electoral en cada sede va a publicar los padrones, ¿no? Va a publicar los padrones, quienes son aptos para ser candidatos a delegados. Después de la publicación que se haga, ¿no?, después de la publicación que haga el comité electoral, los miembros de CDL tienen 2 días para realizar las tachas, ¿no? Es decir, que ese padrón de aptos, ¿no?, puede ser que uno de los miembros efectivamente tenga, ¿no?, algún impedimento que no lo ha declarado, pero que otra persona lo conozca y lo pueda hacer de conocimiento al comité electoral. Y el comité electoral, dentro del plazo de 2 días, igualmente dará una respuesta al respecto. Después de ello, se va al acto del proceso electoral. El presidente del comité electoral informa, ¿no?, sobre las vacantes a ser cubiertas, ¿no?, por cada sede. El secretario va a leer los requisitos. El presidente invita al consejero local a elegir a sus candidatos. El presidente invita a formular tachas y desistimientos, por ejemplo, ya los hemos dicho, y a la vez puede sortear los números y luego invitar al voto electrónico. Quiero aclarar lo siguiente: en algunos casos el comité electoral
puede considerar lo siguiente. Por ejemplo, en la zona de Chalhuanca solo hay 5 personas aptos para ser candidato a delegado. Automáticamente el comité electoral lo va a cargar al software a los 5 y todos los consejeros locales de los 5 va a poder elegir a los delegados, ¿no? Salvo que hubiera más candidatos, 10, 15 aptos, en ese caso recién puede proponer a los consejeros que puedan elegir a sus candidatos. Pero cuando existe una cantidad mínima, simplemente automáticamente lo va a cargar en el software de voto virtual, ¿no? A los candidatos, ¿no? Asimismo, quiero agregar lo siguiente antes de concluir con la presente presentación. Todos los consejeros locales están en la obligación de asistir a las asambleas, porque es una obligación de ir a tomar decisiones sobre la gestión de su cooperativa. Todos los consejeros necesitan saber cómo se está manejando su cooperativa, cómo está yendo la gestión de la cooperativa, y con ello a la larga, cuando se levante este estado de emergencia sanitaria, tenga que ir a informar a todos los socios cómo marcha su cooperativa y cómo ha ayudado su cooperativa a todos los socios de la cooperativa. Sin más que decir, yo les agradezco por todo y me despido. Muchas gracias.